Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Este año hemos compartido durante varios meses sobre un propósito que está ligado fuertemente al nombre de nuestra iglesia, Año de Restauración. Y hemos querido que Dios restaure muchas cosas en nuestras vidas, pero una de ellas, supremamente importante, porque sin ella no conoceríamos a Jesús ni al Espíritu Santo, la palabra de Dios. Sabes que hay muchos que anhelan, que desean, que claman por tener la palabra de Dios en sus manos y poderla leer y poderla disfrutar y poderla compartir con otros, y no pueden. Tuvimos el mes pasado aquí en nuestra iglesia al misionero Bob Adair, misionero a las cárceles, contrabandista de Biblias. Y es la verdad, es contrabandista de Biblias. En uno de sus viajes de los últimos años, cuando iba a entrar una cantidad tremenda de Biblias a China, a la China comunista, oró a Dios porque las Biblias estaban allí en su carro, y oró a Dios. Y cuando el guardia de la frontera llegó a la caja de Biblias, abrió la primera de ellas y le dijo al misionero: ¿usted qué hace trayendo libros que no tienen nada escrito? Y él le dijo: ¿por qué? Porque todas las hojas están en blanco. Porque el guardia no veía nada, pero las Biblias estaban escritas en chino. Él es contrabandista. ¿Y cuántos hay que necesitan de la palabra de Dios? Tú y yo, que tenemos la libertad de tener miles de Biblias a nuestra disposición, a veces olvidamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el propósito de este mes es restaurar la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. El título de este mes es Su voz. Así de sencillo, su voz. Y no sé si alguna vez te ha pasado que alguien muy querido por ti, te ha hablado y tú te has quedado callado como si no lo hubieras escuchado. ¿Te ha pasado? Como si no le hubieras entendido, o como si no te hubiera interesado lo que dijo, o simplemente no querías responder a su voz. No sé si te ha pasado esto. Recientemente a mí me pasó. Esto causó un profundo y un malestar de dolor en el corazón de esa querida persona que me estaba hablando, y yo me quedé callado. Y yo te hago la pregunta: ¿te ha pasado esto? ¿Te ha pasado muchas o pocas veces? Si tu respuesta es no, o tu respuesta es muy pocas veces, podría felicitarte por eso. Pero por favor, te ruego me disculpes si te digo que, aunque suene duro, tengo que decirte que estás mintiendo. Que estás mintiendo. Pues déjame decirte que no una, sino muchas veces. Muy posiblemente tú y yo hemos hecho esto con la persona más importante del universo, con la persona más importante de la historia de la humanidad. Muchas veces por orgullo, por descuido, por ignorancia o por cualquier otra razón, hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Amén. Y muchas veces Él ha estado allí, tocándote al hombro y diciéndote: hey, es contigo. Y no lo has escuchado.
Hace unos años, alguien de forma muy altiva y retadora me dijo: Dios no me habla. Así de sencillo me dijo: mire, Dios no me ha hablado. Nunca he escuchado la voz de Dios, me dijo. Es mentira eso que dicen la gente de que Dios le habla. Pero quiero decirte que Dios habla de muchas maneras. A veces a través de personas, a través de circunstancias, en sueños, en visiones. O como le pasó a Elías, a través de un susurro. Como le pasó a Balaán, a través de un burro. ¿Sí sabías? Está en la Biblia. Sin embargo, el autor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 1, en el versículo 1, quiero que te remitas a la palabra de Dios. Si la tienes, ábrela. O como dirían los millennials, enciéndela. Amén. Por aquello de que una de dos: o lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, o simplemente tengo que mover un botón para encender la Biblia en la versión del iPad o del celular. Pero dice en Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras. Amén. A nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿De quién? De Jesucristo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Qué interesante. Dios ha hablado de muchas maneras. Hace mucho tiempo. Pero hoy Dios habla a través de Jesucristo. ¿Quieres oír la voz de Dios? Conoce a Jesucristo. Habla con Jesucristo. Y Él es la voz de Dios para tu vida y para mi vida. Él es la palabra viva. Jesús es la palabra viva de Dios. Juan dice de Él, hablando de Jesucristo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice en el versículo 1 al versículo 3: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra que era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Ojo con esto. Y quiero que tengas esto muy claro, porque hay algunos que niegan la deidad de Jesucristo. Hay otros que niegan la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero ¿cómo es posible que estuviera yo con yo? ¿Sí entiendes lo que quiero decir? Aquí está diciendo que el que es la palabra existía en el principio con Dios, estaba con Dios Padre. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Tú y yo y el universo entero existimos por la palabra de Dios. Entonces, versículo 14, y quiero que te pienses bien en esto. Versículo 14: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Quién? Jesús. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Más claro que le piquen caña. Amén. Él, Jesús, es la palabra. Él es la voz de Dios. Y aunque murió por ti, y aunque murió por mí, resucitó y está sentado a la derecha del trono de Dios. Prometió que en los últimos días Él volvería por ti y por mí, porque aunque no sepas cuánto falta, estamos en los últimos días
porque Jesucristo vuelve pronto. Amén. Amén. Y como creo que tú y yo hemos venido a este lugar para escuchar la voz de Dios, creo que podemos pedirle, rogarle a Él que nos hable. Por eso quiero invitarte a que por un momento cierres tus ojos, que inclines tu rostro, que por un momento hables con Él y le digas: Padre, he venido a tu casa a escuchar tu voz, a que me enseñes, a que me transformes, a que me cambies, a que restaures tu palabra de poder y de vida en mí, Señor. Hoy, Señor, mis oídos, mi corazón y mi mente están abiertos para que escribas tu nombre en mí, Señor, y para que yo no salga de este lugar conforme a como vine, sino restaurado en tu palabra por tu Espíritu Santo, y dando la gloria a Cristo Jesús, mi Señor, mi Dios y mi Rey. Te doy gracias. Amén y amén. Dios quiere que restauramos su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que aprendamos a escuchar su voz. Y para que no seamos como ese hermano que me dijo: nunca he escuchado la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Quiero que hoy de manera particular quiero enfocar la parte inicial de este mensaje para que conozcas un poquito de la palabra de Dios, algo de historia de la palabra de Dios. Permíteme, abro un paréntesis y me voy a portar por unos minutos como un maestro de la palabra, humildemente. Y quiero que demos gracias a Dios por cada uno de los valientes que, guiados por la pasión por las Escrituras e inspirados por Dios, se atrevieron a traducir los manuscritos más antiguos con los que contaban para transmitirnos las palabras de Dios en lo que tú y yo conocemos hoy como la Biblia. La Biblia de los cristianos consta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La Biblia de los judíos consta solo del Antiguo Testamento, porque ellos no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, ni como el Mesías esperado. Están esperándolo todavía. Apocalipsis nos dice que al final de los tiempos Jesús se revelará a estos judíos y ellos conocerán a Jesús y aceptarán a Jesús, al Mesías que vino hace 2000 años. Pero por ahora ellos solamente tienen como su Biblia el Antiguo Testamento. Lo que tú y yo conocemos como la Biblia se estableció en algún momento como un canon. Canon significa regla de medir, o sea, la regla que establecía cuáles eran los libros de la Biblia. 66 libros, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Los del Nuevo Testamento solamente se formaron por ahí aproximadamente entre el año 100 y el año 300 después de Cristo, y fueron corroborados mediante un concilio llamado el Concilio de Nicea, lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento. Pero hasta el tiempo de Jesús solamente existía el Antiguo Testamento. Y más o menos hasta el año de 1500, los años de 1500, la Biblia solamente se podía leer en latín. ¿Sí sabías eso? Solo en latín. Y por eso oías tú hasta el año de 1500 en muchos países solamente se podía leer en latín. En nuestras iglesias tradicionales en Colombia y en los países católicos, entre comillas, también la misa se hacía solo en latín. ¿Sí sabías eso? Año de 1560, ya yo había nacido, tenía 10 años, tenía 9 años. Se establece un concilio en el cual se permite que la misa católica se pueda decir en español. Y desapareció el Dominus Vobiscum. ¿Te acuerdas de todos esos poco de palabras raras que decían? ¿Sí? Que eran solo en latín.
y se pudo traducir al español. Y la gente comenzó a tener acceso a la palabra de Dios en español. Aunque ya la Biblia estaba en español, pero la gente no la leía, porque la misa era en latín. En el año de 1500, o por los tiempos de 1500, hubo una revolución en el mundo cuando un hombre llamado Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Hoy la Biblia, quiero que pases la diapositiva, hoy la Biblia, que en latín significa biblos, o sea, libro, ha sido traducida a más de 450 lenguas de forma completa. Ha sido traducida a más de 2000 lenguas de forma parcial. Es el libro más traducido en toda la historia de la humanidad y ha causado revolución en el mundo entero cuando ha llegado y cuando ha cambiado corazones. De allí nació la revolución de la Reforma Protestante en el siglo XVI. De ahí nació la Revolución Francesa y de muchas culturas en el mundo. Los primeros inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos, a Norteamérica, traían la palabra de Dios. Y eso llevó a que los Estados Unidos se convirtieran en el país más poderoso del mundo. Al latín fue traducido por San Jerónimo en el año 382 después de Cristo. Y la Biblia que él tradujo tiene un nombre, se llama la Vulgata Latina. De allí se tradujeron muchas otras versiones de la Biblia, de la Vulgata Latina. Con el paso de los años se encontraron manuscritos más antiguos que los que usó Jerónimo. Y se encontraron cambios en algunas palabras que fueron importantes para comprender mejor la Biblia. En el año de 1521, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán y produjo una revolución en toda Europa. Al inglés fue traducida por Tyndale en 1525 y la versión King James en 1611. Al castellano fue traducido por Casiodoro de Reina en 1569 y fue revisada en el año de 1602. Hoy la mayoría de los cristianos tradicionales de lengua hispana leen la versión de 1960, una versión traducida de la Reina Valera, que no es un señor que se llama Reina Valera, es un señor llamado Casiodoro de Reina que tradujo en el año de 1569 y otro señor que revisó el lenguaje y lo actualizó en el año de 1609. Así que, ¿estás comprendiendo algo? Y tu Reina Valera, aunque sea muy hermosa y aunque tú digas yo me quedo con la Reina Valera y solo la Reina Valera, te vas a encontrar con que los gringos no leen la Reina Valera porque son gringos. ¿Qué leen? La King James u otras versiones, porque la Biblia se ha ido traduciendo en diferentes versiones al paso de los años. Sin embargo, hay Biblias que han sido traducidas mal traducidas. Voy a darte una, por ejemplo. La Biblia de los mormones fue traducida a propósito mal, porque los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová tradujeron la Biblia de manera acomodada para poder justificar que solamente existía el Padre. Y hay evidencias gramaticales, históricas de que eso es verdad, eso que estoy diciendo. El apóstol Pablo escribió, terminé mi disertación académica. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a su amado discípulo Timoteo, en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, en el versículo 16. Él escribió lo siguiente. No te lo voy a leer de una de las versiones de la Biblia, te lo voy a leer de la traducción más antigua llamada la Vulgata Latina. Dice, ¿puedes ponerlo? Omnis scriptura divinitus inspirata et utilitis and docendum and arguendum ad corrigendum and erudientum in justitia. Eso no lo entiende ni Mandrake.
Solo los que saben latín. Solo los que saben latín. Pero traducido literalmente dice: toda escritura inspirada de Dios es útil para enseñar, para convencer, para corregir y para dirigir en la justicia. Y ojo con que dice toda escritura inspirada de Dios. No dice toda la escritura como tu versión de la Reina Valera o de la Nueva Traducción Viviente. Dice toda escritura inspirada de Dios. Porque no sé si tú has leído que en algunas porciones de la escritura Pablo dice: digo yo, Pablo, no Dios. O sea que lo que estaba diciendo era inspiración de Pablo. Amén. Toda escritura inspirada de Dios. En el tiempo de Pablo, la Biblia llegaba solo hasta el Antiguo Testamento, como les dije. El Nuevo Testamento fue formado aproximadamente, las cartas y las epístolas y el libro de los Hechos, etcétera, fue divulgado aproximadamente entre el año 74 y el año 100, que fue cuando el apóstol Juan tuvo la visión de Apocalipsis. Pero ya algunos de los escritos y evangelios eran considerados como inspirados por Dios, es decir, eran escrituras. Y esta escritura que acabo de leer nos lleva a la temática que el Espíritu Santo ha puesto para hablarnos en esta y en las próximas semanas de este mes, titulados para muchos como el mes de la Biblia, ya que el 31 de octubre se celebra los 501 años de la Reforma Protestante. Nosotros, el 31 de octubre, tenemos un evento especial, se llama Ilumina. Salimos a las calles y predicamos la palabra de Dios en las calles. No nos encerramos en la iglesia el 31 de octubre, sino que salimos como enseñó el pastor Mauricio el domingo pasado. Salimos a buscar, a ser amigos para Dios, a llevar la palabra en medio de la oscuridad. Queremos ser luz, no queremos esconder la luz tras las cuatro paredes de nuestro templo. Por eso el 31 de octubre salimos a las calles y llevamos la palabra de Dios sin temor, con amor y pasión por los que no conocen de Cristo. Si los políticos de nuestro país, con todos los argumentos válidos para ellos como políticos, salen a las calles y proclaman sus propuestas y sus deseos, ojalá en muchos, de hacer el bien a la comunidad, cuánto más tú y yo, que tenemos la palabra de vida eterna, vamos a salir ese día para llevar la luz en medio de la oscuridad. Amén. Amén. La temática de este mes: su voz. Escucha, Dios te habla. Mira al que está a tu lado y dile: escucha, Dios te habla. La versión de la Nueva Traducción Viviente para ese versículo que leí anteriormente dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es que, repítelo conmigo bien duro, es que útil. ¿Tú quieres algo que sea útil en tu vida? La palabra de Dios, la voz de Dios es útil en tu vida y en mi vida, amén. ¿Y es útil para qué? Para enseñarnos. En el transcurso de este mes vamos a desglosar este texto bíblico y vamos a trabajar sobre este texto bíblico todo el mes de octubre. Porque dice: para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Qué bueno, qué bueno. La palabra de Dios, su voz, es útil ¿para qué? Para enseñar. Porque lo primero que tenemos que hacer es aprender. Por eso quiero ir al primer punto de nuestro tema de este día. La palabra de Dios, su voz, es útil para enseñar a distinguir los sinceros de los falsos.
los sinceros de los falsos. ¿Sabes? Las cartas del apóstol Pablo, muy particularmente, puedo referirme de la misma manera a todos los demás libros de la Biblia, las cartas del apóstol Pablo, como su nombre lo dice, son ¿qué? Cartas. Tú te imaginas escribiéndole a tu novia y diciéndole: amada novia mía, capítulo 1, versículo 1. Te amo con todo mi corazón. Versículo 2, te he extrañado mucho. Versículo 3, quisiera que nos viéramos pronto. Nadie escribe de esa manera, ¿verdad? La Biblia realmente es contextual. Está separada en versículos solamente para facilitarnos las referencias. Pero en la práctica tú podrías leer, y de hecho lo hay, algunas Biblias que son de corrido, que no tienen versículos ni capítulos, sino que son de corrido, porque es una carta. Amén. Así que si tú quieres entender la carta del apóstol Pablo a Timoteo, tienes que leerla como si fuera una carta. Olvídate por un momento de los versículos y de los capítulos y entiende el propósito contextual de lo que Pablo quiso hacer. Y eso comienza desde el capítulo 1, desde el propio capítulo 1. Sí, aunque el versículo 3, versículo 16 de la capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, que es el tema de hoy. Yo quiero remitirme desde el versículo 1 de ese capítulo, que dice: Timoteo, es bueno que sepas, te quiero enseñar que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Tú crees eso? ¿Crees que habrá en estos últimos días hay tiempos muy difíciles? En el versículo 5 dice: habrá hombres que actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos volverse obediente a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Mira la enseñanza del apóstol Pablo. Versículo 13: pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán ¿qué? Engañados. O sea que las cosas van a mejorar. Las cosas van a mejorar. Los engañadores van a disminuir, van a aumentar. Cada día será peor. Sin embargo, tú y yo actuaremos como la niña que en el Japón, ante las miles de tortugas que estaban varadas, tortuguitas pequeñas, y estaban muriéndose, y cogía en la madrugada a las 5 de la mañana, cogía una tortuga y la tiraba al mar, y después cogía otra tortuga, y cuando el periodista llegó y le dijo: no sabes que son miles, ¿qué estás haciendo? No las vas a salvar a todas. Pero ella le dijo: sí, sé que no las voy a salvar a todas, pero esta se salvará, y la lanzó al mar. Tú y yo, independiente de que sepamos que las cosas van a ir de mal en peor, tú y yo estamos llamados a sembrar esperanza, a sembrar la palabra de vida en el corazón de aquellos que no conocen a Jesús. Amén. Dice en el versículo 14: ¿cómo distinguir entre los sinceros y los falsos? Pero tú, versículo 14 dice: tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Tú y yo tenemos que prevenirnos de los que son falsos y de los que son sinceros, de los que dicen mentira y de los que dicen la verdad, porque tú y yo proclamamos la verdad. Amén. Y no solamente la verdad de que Jesucristo es Dios y es el Salvador y que Jesucristo vuelve, no solamente esa verdad, la verdad en todas las áreas de nuestra vida. Nos hemos mal acostumbrado muchos cristianos en algún momento de nuestra vida a decir mentiras y a repetir mentiras. De eso te voy a hablar más adelante en otro de los mensajes.
Pero para poder distinguir entre la verdad y la mentira, entre los que son falsos y los que dicen la verdad y dicen lo falso, tú y yo tenemos que aprender a decir la verdad, a permanecer fiel a la verdad. Quiero decirte el segundo punto. La palabra de Dios, su voz, es útil para enseñar a distinguir la verdad de la mentira. No solamente a distinguir quién es falso y quién es verdadero, sino cuál es la verdad. Por eso dice la versión de la Nueva Traducción Viviente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. ¿Enseñarnos qué? La verdad. Una pregunta: ¿por qué Pablo dice que la escritura es útil para enseñar la verdad? Sucede que en la iglesia de Éfeso se habían introducido falsos maestros que se oponían a la verdad y que enseñaban a las jovencitas a convertirse en adoradoras y en sacerdotisas de la diosa griega del sexo y de la fertilidad, la diosa Diana. La iglesia de Éfeso era conocida, donde pastoreaba Timoteo, era conocida como la ciudad, o no la iglesia, la ciudad, como la ciudad que tenía el mayor templo a la diosa Diana. Era la diosa de la pornografía, por llamarlo en tiempos modernos. Las sacerdotisas de Diana se cortaban el pelo y se exhibían públicamente y se prostituían públicamente en las puertas del templo de Diana. Por eso es que Pablo en algún momento les dice a las que llegan a la iglesia, les dice: déjense crecer el pelo. Era una cuestión cultural, porque las que se cortaban el pelo se identificaban como sacerdotisas de la diosa Diana. ¿Qué había pasado en la iglesia? Se habían introducido algunos jóvenes que capturaban a las jovencitas y les decían: es bueno ser sacerdotisa de la diosa Diana. ¿No ves que te ves elegante en la calle? Que los hombres te van a mirar, que vas a ser mirada por los demás. Así que te recomiendo que uses leggings apretados. Te recomiendo que te pongas, ¿cómo se llaman? Ombligueras. Te recomiendo que uses un escote bien ancho, que se te pueda ver el busto, porque eso agrada a Diana. ¿Te parece algo a lo de hoy? Te recomiendo que te pongas frente a una cámara de WhatsApp o de Facebook o de lo que tú quieras y me muestres tus partes íntimas. ¿Aló? ¿Sabes qué sucede hoy? Y que ingenuamente o voluntariamente muchas y muchos de nuestros jóvenes caen en eso que se llama sex, ¿qué? Tiene un nombre de sexo. ¿Sabes qué sucede hoy más de lo que tú y yo podamos imaginarnos? ¿Sabes que los canales de televisión ponen películas que durante el día son entre comillas familiares, pero que a las 8, 9, 10 de la noche son sexo pornográfico? Y tú dejas esos canales para que tus hijos los vean, porque tú los ves. ¿Aló? Por eso fue que Pablo tuvo que predicarle esto y enseñarle esto a Timoteo, porque había falsas doctrinas en la iglesia. Desde el mismo comienzo de las escrituras, Satanás dijo mentira y falsedad a Eva y ella lo creyó. Tú y yo hoy tenemos dos opciones: o escuchamos la voz del mundo y creemos lo que nos dicen otros, dejándonos engañar por las fake news. ¿Se has oído la famosa frase esa? Las fake news, las falsas noticias que hoy se transmiten por Facebook. O nos convertimos en auténticos mensajeros de la verdad, de las good news, de las buenas noticias del evangelio. Solo la Sagrada Escritura es, la Biblia es y debe ser el estándar de verdad para cualquier creyente. Solo la Biblia. Es la Biblia el único fundamento de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo resistió a Satanás diciéndole 3 veces: escrito está, cuando el diablo vino a tentarlo.
Nuestra iglesia y el concilio de las Asambleas de Dios de Colombia tiene como pilar fundamental que la Biblia es la palabra de Dios y es la única regla de conducta del cristiano. Es superior a la razón sin ser contraria a ella. Cada día, cada semana, haz tu altar familiar, tu devocional de pareja y personal, y solo así podrás enfrentar a los enemigos de la verdad que quieren apartarte del Señor. Quiero terminar con esto. La palabra de Dios, su voz, es útil para enseñar a conocer a Jesucristo y al Espíritu Santo. Es útil para aprender a conocer a Jesucristo. Desde el inicio de su carta a Timoteo, Pablo le explica a Timoteo cómo distinguir entre los sinceros y los falsos y entre la verdad y la mentira. Y le dice en el versículo 13 y 14 del capítulo 1: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Aférrate al modelo de la enseñanza que te da la palabra de Dios predicada desde este púlpito. Aférrate al modelo de la sana doctrina enseñada en los grupos de vida de nuestra iglesia. Aférrate al modelo de la sana palabra enseñada en los grupos de mujeres, en los grupos de jóvenes, en los grupos de parejas de nuestra iglesia. Dice en ese versículo 13: un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. ¿Sabes? La última oración de Jesús en Juan capítulo 17, cuando estaba aún vivo y no había muerto ni resucitado, en medio de los discípulos, la última oración que Jesús hizo con los discípulos y por los discípulos fue en Juan capítulo 17, versículo 17. Él rogándole al Padre y diciéndole: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Amén. ¿Por qué Jesús rogó al Padre para que recibiéramos al Espíritu Santo? Él le rogó en estos términos. Dice en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 16: y yo le pediré al Padre, le rogaré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y añade en el versículo 26: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará. Y aquí quiero que guardes esto en tu mente: Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Sin el Espíritu Santo no podríamos entender ni vivir la palabra de Dios. Él es realmente quien nos revela a Jesucristo. Anhélalo, desea conocerlo. Algo característico del Padre y del Hijo es la comunión. ¿Sabes? Es la comunión. Si algo debe caracterizar una iglesia, es la comunión como familia de Dios. ¿Tú sientes aquí que eres parte de la familia de Dios? ¿Sientes que esta es la familia de Dios para ti? Amén. Porque eso fue la oración de Jesús. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Para eso tenemos los grupos de vida de nuestra iglesia. Y quiero concluir con esto. Tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios, su palabra inspirada. Sin ella, en estos tiempos difíciles de hombres peligrosos, no sabemos distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo. Podemos ser arrastrados y engañados por Satanás y por hombres mentirosos, y tendríamos que pagar las consecuencias de ser engañados. El pecado, el estar separado de Dios, el perder la paz que solo da Dios, tener angustia, tener aflicción, tener ruina, tener enfermedad y finalmente tener la muerte sin Cristo. Inclina tu rostro
y haz hoy conmigo la promesa de obedecer el consejo que Pablo le hizo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo en el versículo 15 del segundo capítulo, en el tercer capítulo de la segunda carta: desde la niñez, Timoteo, se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Padre, te entrego mi vida y mi corazón. Sabes que me he equivocado muchas veces porque he querido tomar decisiones sin oír tu voz, y he querido oír tu voz sin ir a tu palabra, y he querido conocer tu palabra sin preguntarle al Espíritu Santo. Hoy, Señor, te pido perdón por ello y te pido que me ayudes a conocer tu palabra, a entender tu palabra, que me ayudes, Señor, en mis decisiones, y que ponga como prioridad tu palabra en mi vida, que ponga como prioridad el escuchar tu voz, que en cada decisión, la que hoy tengo que tomar, la que mañana tengo que tomar, primero te consulte a ti y tu voz en tu palabra, guiado por tu Espíritu Santo. Enséñame a obedecerte, Señor, a seguir el consejo que Pablo le dio a Timoteo como pastor y discípulo. Pero hoy, como discípulo tuyo, yo escucho tu voz y el consejo es para mí, Señor. Que yo no repita las mentiras de otros, que yo no me deje de engañar por otros, porque tu palabra vive en mí desde la mañana hasta la noche, Señor. Que en las decisiones políticas que tenga que tomar en estos días, cuando vamos a elegir representantes de nuestro país, de nuestras ciudades, yo tome una decisión guiado por tu Espíritu y no por lo que el mundo me dice, Señor. Hoy te doy gracias por lo que sé que tú estás haciendo y vas a hacer en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, me gusta lo que dice el Salmo 107 y lo vivo en cada una de mis experiencias personales. Dice en el versículo 19 del Salmo 107: socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y de su angustia, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y ¿qué? Y los sanó. ¿Sabes que la palabra trae sanidad? Trae santificación también, lo veremos después. Los arrebató de las puertas de la muerte. Ponte de pie por un momento. ¿Crees que la palabra de Dios tiene el poder dado de Jesús, en el poder del Espíritu Santo para sanar? Yo no sé qué haya enfermo en tu vida, si es tu cuerpo, y si has clamado por una enfermedad que de pronto ha tocado tu cuerpo y que no has visto la sanidad. No sé si es tu familia y has clamado porque sean sanas las relaciones entre unos y otros. No sé si es tu vida personal, emocional, sentimental, o es tu vida laboral o profesional o estudiantil. Pero Dios tiene el poder de enviar su palabra, y en medio de tu angustia, en medio de tu aflicción, en medio de tu incredulidad, Dios puede sanar. Levanta tus manos. Oh, Espíritu de Dios, envía hoy tu palabra, Espíritu Santo, y ayúdanos. Sánanos, libértanos, restáuranos y sálvanos. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.